Vamos a ponernos de pie, vamos a buscar la palabra del Señor, la cual se encuentra en el Evangelio de Mateo, hermanos. Mateo, capítulo 1. El Evangelio de Mateo, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, hermanos. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara, Faras a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar y Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Que el Señor nos bendiga. Tome su asiento. Hermanos, estamos delante de la palabra del Señor y siempre sabemos muy bien que el Señor nos habla por medio de su palabra y que cada palabra, hermano, está cuidadosamente inspirada por Dios. Para nada es al azar, sino que Dios todo determinó dejarlo escrito, ¿cierto? Y lo que tenemos escrito es lo necesario para nuestras almas. Al entender esto, nosotros podemos ver, ¿cierto?, en este libro, en el primer capítulo de Mateo, algo, hermano, que muchas veces, ¿cierto?, pasa por alto, y es la decisión de estudiar y leer las genealogías. Hemos llegado a pensar que no es tan necesario entender la genealogía de Jesús, pero cuando comenzamos a leer, ¿cierto?, este texto en este primer capítulo, lo primero que encontramos sin duda es una lista de nombres, ¿cierto? Eso es una genealogía. Para que nos demos una idea, hasta la llegada, ¿cierto?, de Jesucristo, nuestro Mesías. Claramente parece no llamativa porque no hay milagros, no hay parábolas y no hay grandes frases memorables, ¿cierto?, en las que encontramos quizás en los otros evangelios. Porque muchas veces se intenta, ¿cierto?, utilizar mensajes con milagros para llamar la atención, mensajes con parábolas para que sea sencillo de entender, y mensajes con grandes frases de Jesucristo para hacerlo llamativo. Pero si nosotros nos fijamos, este mensaje no fue inspirado por si acaso, sino que una vez más el Espíritu Santo nos enseña por medio de este mensaje y esta palabra que la promesa del Mesías que encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, la promesa de la destrucción
y la victoria del Mesías por sobre el enemigo del hombre, Satanás. Y sin duda pasaron muchos años, hermanos, hasta que podemos ver al Mesías nacer en un pesebre. Pero es necesario que entendamos que esta promesa descansa plenamente en la fidelidad del que la hizo. No en nosotros, no en el ser humano, porque sin duda Dios se ha hecho de vasijas de barro para llegar a ser su plan, pero realmente el que hace que se concrete es Él. Porque si hubiera sido por nosotros, podemos ver, hermano, que si esta promesa se hubiera hecho descansar en el ser humano, en estas vasijas de barro, sin duda esta lista de nombres nos declara que hubiera sido frustrado el plan de Dios. Podemos ver, ¿cierto?, cuando inicia a Abraham, engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. De inmediato vemos ahí, en esos versículos, a Abraham, ¿cierto?, y Jacob, que hemos estado hablando de ellos, que fueron engañadores. Y aunque usted crea que Abraham no lo fue, también lo fue, porque en Génesis 12, del 11 al 13, se nos relata la historia cuando Abraham le dice a Sara que mienta de que ella no es su esposa, sino que diga que es su hermana, para que los reyes de aquel lugar no le mataran a él. Dice en ese versículo: di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Y volvió a mentir otra vez, dice. Y luego tenemos, ¿cierto?, a Jacob, que ya describimos su trayectoria de mentiras. Jacob engañó a su padre en Génesis 27, del 18 al 19, dice, cuando le preguntó a su padre quién era, porque estaba un poco ciego, le dijo: yo soy Esaú, tu primogénito. ¿Cierto? Lo engañó para manipularlo con astucia, para recibir la bendición que tanto anhelaba. Ya aprendimos, ¿cierto?, que no debemos buscar las bendiciones que esperamos por medio de la astucia, por medio de la mentira. Y luego, hermanos, se nos relata y llegamos a una mujer, ¿cierto?, Rahab, que era prostituta. Josué 2, capítulo 2, versículo 1 dice: y fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, una mujer impura a los ojos de Israel, pero que el Espíritu Santo, hermano, utilizó su vida, y por eso queda plasmado acá que también pertenece a la genealogía de Jesucristo. Una mujer impura para los ojos del mundo, pero para los ojos de Dios, hermano, fue utilizada para llegar y cumplir también el propósito divino. Llegamos a David, fue escogido por Dios, pero cometió adulterio y asesinato. Segunda Samuel 11, del 2 al 17, envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y luego hizo matar a Urías, el esposo de aquella mujer, para cubrir su pecado. Y me gusta esa parte porque cuando nosotros llegamos al versículo 6, dice: Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Y mire, aquí la palabra del Señor, el Espíritu Santo, ¿cierto?, utilizando a Mateo para escribir, no omite información, sino que da completamente la historia. Dice: y engendró al rey David y engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Si Dios hubiera sido un Dios de encubrimiento, un Dios que quería aparentar que todo estaba bien alrededor de su genealogía, no hubiera el Espíritu Santo declarado la historia completa, que Salomón, hijo de David, era mujer de otro. Entonces, si nos damos cuenta en esos pequeños detalles, nos podemos dar cuenta para qué el Señor instruye a cada escritor a escribir lo que está escrito, hermanos. Luego llegamos, ¿cierto?, a Roboán, que practicó idolatría y unió su corazón con mujeres paganas. Eso lo tiene en Primera Reyes 14, el 21 al 24. Entonces, claramente, ¿qué tienen en común todos ellos? Es que fallaron.
fallaron, pero la promesa continuó. Entonces Dios no eligió un linaje limpio, sino realista, para mostrar que la promesa no descansa en los hombres. Si descansara en nosotros, hermano, nosotros lo hubiéramos echado a perder como lo echamos a perder todo. Pero la promesa no descansa en los hombres, sino que descansa en aquel que la hizo. J.C. Riley dice, la promesa parece a veces que entra en modo de hibernación, pero no muere, porque Dios no cambia. ¿Sabe, cierto, que algunos animales entran en hibernación? Y nadie los ve, ¿cierto? Porque desaparecen, ellos se van a dormir. Entonces así parece a veces la promesa de Dios. Parece que no va a llegar el tiempo en que se va a cumplir. Parece que nada está pasando, parece que se fue a dormir, pero realmente se cumplirá, porque Dios que la hizo no cambia. Entonces, hermanos, entendamos que muchas veces es mejor entender que debemos sentirnos indignos para que la gloria sea para Él. Y de esta manera yo le doy la bienvenida, hermano, a la genealogía del Mesías, que entienda que usted también pertenece a esta promesa, que Dios no está buscando su perfección, sino que ver su fe y su perseverancia. No en lo grandioso que seamos, no en lo bueno que logremos ser, sino que si esta fe permanece ahí cuando parece que todo se fue a hibernar, si esa perseverancia seguirá mientras parece que todo está perdido. Entonces, si Él cumplió su promesa con estos hombres que vemos en la genealogía, también la cumplirá con nosotros. Y es importante entender que hay que perseverar a través de generaciones rotas. Entonces, claramente cuando vemos la genealogía en esta sección vemos una secuencia de reyes, de hombres, mujeres, generaciones cada vez más caídas. El pueblo está en decadencia. Luego entramos a los reyes, ¿cierto? Cuando vemos cómo cayeron también Acaz, quien sacrificó a su hijo en fuego. Eso lo tiene en Segunda de Reyes 16 del 2 al 4. Un rey que mata a su hijo en fuego, para que lo vea. Manasés, quien practicó hechicería y llenó Jerusalén de sangre inocente. Segunda de Reyes 21 del 1 al 6 y 16. Y Joaquín, llevado al exilio por Nabucodonosor. Segunda de Reyes 24 del 8 al 15. Entonces el pueblo que debía reflejar la gloria de Dios terminó cautivo y confundido. Y una vez más la palabra del Señor no omitió. Por eso dice en el versículo, hermano, 11, dice, Josías engendró a Jeconías, y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y después de la deportación de Babilonia, Joquías engendró y así. Entonces, si usted se da cuenta, tampoco el Espíritu Santo decidió omitir esta información. O sea, la promesa sigue cuando nosotros hemos sido infieles y parecemos que estamos revolcados y en el barro. Dios sigue siendo fiel y su promesa se cumplirá. Lo que es de Él puede caer, pero no de forma permanente. Esa es una realidad que muchos no entienden. Claro, cuando vemos caer, ¿cierto?, a los hermanos o a miles de personas, este nunca tuvo salvación. Pero la realidad es de que solamente Dios sabe lo que está haciendo. Entonces nuestras decisiones sin duda muchas veces nos alejan de Dios, pero Dios permanecerá fiel. Y si nosotros hemos sido elegidos por Él y predestinados desde antes de la fundación del mundo, esa predestinación no se ve frustrada por nuestros actos, sino que permanecerá fiel por quien la hizo. Entonces se da cuenta usted claramente todas estas pequeñas partes, ¿cierto?, y puntos importantes es para que nosotros veamos, hermano, que no debemos omitir tampoco nuestro pasado. Nuestro pasado es una realidad que debemos recordarla, hermano, para poder ver el progreso que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Al nosotros mirar hacia atrás, podemos ver qué es lo que el Señor ha tratado en mí y para ver adelante lo que aún falta porque Él trate. Pero no es algo que debamos olvidar por completo y decir, ya, no importa nada, ahora yo soy nuevo. Sí, claro que soy nuevo, pero yo debo, ¿cierto?, como venía ese olor a la majada,
¿cierto?, a las ovejas, a ese lugar, para que este rey reconociera de donde Dios lo había escogido, desde ahí donde cuidaba ovejas, a ser un rey y liderar un pueblo. Por eso venía ese olor de vez en vez, para que recordara lo que él era. Entonces, debemos ser un pueblo que refleja, hermanos, a este Dios. Entonces, Mateo, claramente inspirado por el Espíritu Santo, no omite nada, ¿cierto? Habla de la deportación, habla de Rahab, habla de Abraham, de Jacob. Claramente los israelitas en aquel tiempo, al leer estos textos, sabían toda la historia de su pueblo. Quizás nosotros podemos desconocer muchas realidades de Israel, pero cuando estudiamos, ¿cierto?, a fondo la palabra del Señor, también todos estos pequeños mensajes entre líneas salen al descubierto y nos podemos dar cuenta que la genealogía de Jesús es algo importante que la entendamos. Entonces la promesa puede parecer invisible, pero no está inactiva. Dios sigue obrando aunque no lo veamos, hermanos. Es como una semilla sembrada en el invierno, ¿cierto? Aunque no la veamos brotar, llegará el sol y esta realmente saldrá y florecerá porque siempre estuvo viva. Siempre estuvo viva. ¿Usted se ha dado cuenta? A mí una vez me pasó, yo tenía un arbolito que estaba seco totalmente. Y yo le eché agua, igual le eché agua. Y después a las semanas lo vi que nuevamente empezó a tener sus hojitas. Entonces muchas veces nosotros podemos ser esa semilla que pasa por un tiempo de invierno y que parece que vamos a morir espiritualmente, pero Dios sigue ahí y el que hizo la promesa no fallará. Entonces, si estamos atravesando una temporada donde parecemos estancados, debemos perseverar. La fidelidad de Dios no está en pausa, sino que está madurando su propósito. Según de Timoteo 2:13, dice, si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Sinclair Ferguson dijo, Dios no escribe cuentos de hadas, escribe historias de redención. Sinclair Ferguson es un teólogo escocés, hermano. Entonces, claro, pudiéramos haber tenido una genealogía mucho más hermosa, ¿cierto? A través de solamente los hombres que hicieron las cosas bien. Pero si hubiera sido así, no hubiéramos tenido ningún nombre aquí. Porque ninguno lo hizo bien, solo Cristo. Y solo Él es el único que lo hace bien. Entonces, la fidelidad, hermano, culmina en el cumplimiento, en el nacimiento de Cristo. De esa simiente que pisaría la cabeza a Satanás. Ese que frustró, entre comillas, el plan ahí en el huerto del Edén, donde todo lo teníamos ahí. Veíamos a Dios, estábamos con Él. Pero aun cuando la genealogía parecía imperfecta, la promesa se cumple. Entonces, después del exilio, los nombres se vuelven desconocidos, ya no hay profetas, ya no hay reyes, ¿cierto? Solo hay silencio hasta que aparece el nombre que rompe, ¿cierto? Que rompe con todo, Jesús. Dice, Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y Cristo es el cumplimiento total de la promesa, hermano. Todo lo anterior apuntaba hacia Él. Él es el hijo de Abraham, en quienes serían benditas todas las naciones. Es el hijo de David, cuyo reino no tendría fin. Es la perseverancia, hermano, de lo que nosotros no pudimos hacer. Él, hermano, en Cristo tiene todo sentido. Él es la razón de nuestra espera. Entonces, cuando nuestra historia se vuelva confusa, Cristo debe ser nuestra ancla firme. Nuestra fe no descansa en nuestra genealogía, ni en lo bueno que somos, ni en lo bien que lo he hecho hasta ahora, sino en la sangre de aquel que fue fiel hasta la cruz. Agustín de Hipona dijo, Dios no se retrasó ni un minuto en cumplir su promesa, solo estaba esperando el momento perfecto.
Me gustaría, para terminar y ir culminando, que leyéramos, hermano, Apocalipsis capítulo 5, y esta es la visión de Juan, ¿cierto? Y dice, versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Que el Señor le bendiga, hermano. Si usted se da cuenta aquí en la revelación, hermano, que le da Dios a Juan, nos podemos dar cuenta que debe haber habido una gran euforia en Juan cuando él comienza a ver todas estas visiones, esta revelación. Pero cuando llega el momento, hermano, de que ve, cierto, este libro, y cuando el ángel clama a gran voz y dice, ¿quién es digno de abrirle y desatarle sus sellos? Comienzan, yo creo, a mirarse unos a otros. Claro, nosotros lo leímos y entendemos completamente la historia. Pero cuando Juan estaba viendo esta revelación, él miraba a todos lados y en su visión no veía a nadie, que nadie podía abrir este libro. Entonces pasó de una gran euforia a un llanto doloroso. Y dice, y yo lloraba mucho porque no había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos, y aquí es donde se le ve ¿cierto? Progresivamente, obviamente a Juan se le va mostrando todo, y dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Entonces cuando a Juan se le revela este nombre, el león de la tribu de Judá es el que va a abrir el libro. Es lo más probable que miraba a todos lados en donde aparecía este león, este glorioso león poderoso para abrir el libro. Pero cuando él vio, lo que vio fue un cordero. Y un cordero inmolado. ¿Qué es inmolado? Totalmente roto, totalmente destruido. Eso es inmolado. No lo vio en una gloria, un cordero hermoso, lo vio destruido. Y ese era el que era digno de abrir los sellos. Entonces muchas veces nosotros podemos esperar una poderosa respuesta de nuestro Dios a favor de nuestros caprichos, porque queremos que se nos haga cierto justicia. Pero realmente los hombres no saben lo que es la justicia. Pero seamos como Juan, que quizás esperaban algo más glorioso, pero cuando vieron al cordero destruido, inmolado, entendió que por él fuimos nosotros coronados junto con él. Esa es la promesa sobre nuestras vidas, hermano. Entonces la genealogía de Mateo no es solo una historia de Jesús, es la historia de todos nosotros que perseveramos para ver la promesa en Dios. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, si nuestra vida, hermano, puede parecer que ahora está en una etapa muy parecida al exilio de Israel, parece que nos llevaron a Babilonia,
realmente entendamos que aún ahí Dios está cumpliendo lo que nos ha prometido. La promesa no es frágil como nosotros, está viva porque descansa en el carácter inmutable de este Cordero de Dios. Así que aunque tiemble nuestra vida por medio de la circunstancia, la promesa se cumplirá.